Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Análisis detallado acerca del Anticristo, su origen y destrucción durante la segunda venida de Cristo. En el siguiente video estudio vamos a realizar un análisis detallado acerca del Anticristo y su nacionalidad según la Biblia. Miraremos desde el punto de vista histórico dónde se ubicó este pueblo en el pasado y dónde se encuentra establecido hoy en día y qué naciones lo conforman en la actualidad. En base a todo esto, refutaremos algunos conceptos que la mayoría del pueblo de Dios acepta hoy como una verdad. Es decir, vamos a mirar de qué pueblo nos dice la Biblia que procede el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando se intenta realizar un estudio acerca del anticristo, la mayoría de estudiosos siempre se basan en los libros de Apocalipsis y Daniel, ya que estos dos libros son los que de forma más explícita hablan acerca de la bestia. Pero lo cierto es que en la Biblia existen muchas más profecías que hablan acerca de este hombre de iniquidad, los cuales nos dan una idea más clara de dónde es que proviene el anticristo, cuál es su pueblo realmente y en la actualidad dónde se encuentra este pueblo establecido. Vamos a analizar estas otras profecías que nos narra la palabra de Dios. Empecemos con el siguiente texto. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hasta este punto sabemos que este pasaje está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Muy importante esta parte. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí este pasaje de Apocalipsis nos narra la batalla de Armagedón, cuando Jesús viene por segunda vez aquí a la tierra a derrotar al ejército del anticristo, de la bestia. Pero hago hincapié en que la palabra de Dios dice que Jesús derrota a la bestia del anticristo con la espada aguda que sale de su boca. Es muy importante tener en cuenta este detalle que nos narra Apocalipsis 19. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos dice que el Señor Jesucristo matará a aquel hombre de pecado con el espíritu de su boca, es decir, con la espada que sale de su boca. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 nos narra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En otras palabras, Jesucristo matará al anticristo con su voz. Saldrá de su boca la palabra con la cual apresará al anticristo, lo destruirá y lo enviará al lago de fuego. Ese es el espíritu de su boca. Esa es la espada aguda que sale de su boca, la palabra de Dios, tal como lo dice Efesios 6:17. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la espada del espíritu, el espíritu de su boca, que es un sinónimo, es la palabra de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Y si nos regresamos al pasaje anterior, vemos que de la boca del Señor Jesucristo sale una espada aguda, es decir, la palabra de Dios, para herir con ella a la bestia y a las naciones, porque la misma Biblia en Apocalipsis 19 nos narra este acontecimiento. No es una espada de hombre, es la espada que sale de la boca de Jesús, que es la palabra.
Teniendo claro este concepto, miremos lo que dice Isaías 31:7. Porque en aquel día, el día del Señor, que es cuando viene Jesús por segunda vez, arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Aquí claramente Isaías 31 nos habla de que cuando venga el Señor Jesucristo, destruirá al reino de Asiria, no con una espada de hombre, sino con la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo, es decir, con su palabra. Y me llama la atención que hace hincapié en que caerá el reino de Asiria por la espada del Señor Jesucristo. Miremos Isaías 30:27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, o sea, el Señor Jesucristo. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Y Jehová hará oír su potente voz, es decir, Jesucristo hará su voz, hablará, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Muy claro este pasaje de Isaías 30, que el Señor Jesucristo con su voz quebrantará a Asiria, al asirio, el rey de Asiria, que estará en los montes de Judea, en los montes de Israel, peleando en la batalla de Armagedón. Podemos ver y conectar estos pasajes de Isaías 31 y 30 con Apocalipsis 19, donde el Señor Jesucristo, con la espada aguda que sale de su boca, destruye a la bestia y a las naciones. Y es lo mismo que nos dice aquí Isaías 31, que Asiria caerá no con espada de hombre, sino con la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a las moscas que están en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Isaías 7 nos habla de que Dios utilizará al rey de Asiria para traer días de angustia sobre su pueblo. El rey de Asiria será el instrumento que utilizará Dios para probar a su pueblo. Isaías 8:5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder. En otras palabras, el anticristo, la bestia, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Podemos ver que Isaías 8:5 también nos habla que Dios enviará aguas de ríos impetuosas, es decir, al rey de Asiria, el anticristo, la bestia, con todo su poder, con todos sus ejércitos, y llenarán la tierra, inundará Judá, la tierra prometida, la tierra de Israel. Todos estos pasajes que acabamos de mirar de Isaías hablan en su contexto, no del tiempo en que los asirios invadieron a Samaria y al reino del norte, sino el contexto de todos estos pasajes de Isaías que acabamos de leer hablan del tiempo final. Cuando tú entras y lees Isaías 7, Isaías 8, Isaías 30 y Isaías 31, el contexto de estos pasajes hablan del tiempo del fin y no hace referencia a la invasión del rey de Asiria sobre Israel en Samaria. Es muy importante tener en cuenta este detalle. Entonces podemos ver de que el rey de Asiria, que viene con todo su poder sobre
la tierra de Israel es el anticristo. Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y la ponga para ser hollada como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Aquí el Señor en Isaías 10 habla de que el rey de Asiria es el báculo de su ira, es el instrumento que utiliza para castigar al mundo entero, y que al final, cuando este hombre haya cumplido todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón, lo castigará también a él por la soberbia que hay en su corazón, por la altivez de sus ojos y por creerse más que Dios. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, o sea en Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, también el contexto de este pasaje habla del tiempo del fin, que al final en la batalla de Armagedón el Señor castigará al asirio en su tierra, en los montes de Judá, en Israel, a este rey y a su ejército y las demás naciones que vengan con él a pelear con nuestro Señor Jesucristo. Este texto es muy revelador. Oseas 11:5. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Claramente, Oseas nos habla de que el asirio va a reinar sobre su pueblo, va a ser el rey que va a poner Dios sobre Israel, sobre el mundo entero, para castigarlos porque no se quisieron convertir de sus maldades. Ya conociendo que el anticristo viene del pueblo de Asiria, miremos un poco acerca de la historia de esta nación. Asiria es una antigua región del norte de Mesopotamia, actual Irak, que toma su nombre de la ciudad de Asur, del mismo nombre que Asur, su deidad tutelar, que data del año 2600 a.C., fundada a orillas del río Tigris. La historia de Asiria está bien documentada tanto en la Biblia como en las fuentes seculares. Comienza con Asur, el nieto de Noé. Los asirios habitaron la tierra en el delta superior del río Tigris. La civilización asiria floreció del año 911 al 609 a.C., durante lo que se llama el Imperio Neoasirio. El imperio alcanzó su gloria entre el año 744 y 727 a.C., bajo el reinado de Tiglat-Pileser III. En otras palabras, en la antigüedad, el reino de Asiria estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Irak, cerca del delta del río Tigris, en esta región al norte de Israel. El pueblo asirio que fue utilizado por Dios para llevar cautivo al reino del norte y destruir con ella a Samaria. En el siglo V a.C., los asirios eran tan dominantes en la zona del Mar Negro que los geógrafos griegos realmente llamaron a esa región Asiria. Años más tarde, los asirios todavía estaban fuera de las costas del Mar Negro cuando Heródoto los registró luchando por el rey persa Jerjes I contra los griegos en una campaña en el año 480 a.C. Los datos arqueológicos revelan que poco después de la desastrosa campaña de Jerjes se produjo una gran migración del pueblo asirio de la región del Mar Negro. Con el imperio persa debilitándose, los asirios se trasladaron de Asia Menor y las costas meridionales del Mar Negro a las costas septentrionales del mar, a una tierra llamada Escitia. Aquí comenzaron a ser llamados etzitas y su identidad fue finalmente oscurecida.
Pero esta gente no desapareció en el aire, migraron al oeste y sufrieron un cambio de nombre. Es decir, después que se derrumbó el imperio asirio alrededor del siglo V, ellos pelearon junto con los persas en una campaña con el rey Jerjes. Y después de esa derrota, los asirios que vivían en Asia Menor hicieron una migración, los asirios, de esta parte de Asia, de lo que hoy se conoce como Irak, a la parte superior del Mar Negro. La arqueología confirma que estos escitas migran hasta Alemania. Nómadas y guerreros feroces vivían en Asia Central y su cultura se extendió hacia el oeste, hacia el sur de Rusia y Ucrania, e incluso en Alemania, escribió Mike Edwards en National Geographic. Según los historiadores modernos y antiguos, estas tribus enumeradas, la mayoría de las cuales eran germánicas, provenían de la región del Mar Negro. La historia antigua de Cambridge enumera a todas estas tribus como atacadas desde el este, principalmente desde la región del Danubio. Así, la historia del pueblo alemán se hace evidente a través de los escritos romanos y griegos. Es decir, los germanos son descendientes de los escitas, que a su vez son los mismos asirios. Las tribus germanas de esa época son los mismos asirios que habían migrado de Asia Menor. Esto lo confirma la historia y los grandes historiadores modernos y antiguos. Sin duda, los germanos son asirios modernos. Los propios alemanes lo dicen en su historia antigua. Un erudito romano escribió que los alemanes eran asirios. Las costas del Mar Negro, la misma zona donde los historiadores y eruditos de antes de la década de 1900 dijeron que el pueblo alemán emigró, se ha demostrado que los asirios habitaban a ambos lados por historiadores romanos y griegos. Los alemanes y los asirios comparten los mismos rasgos físicos, las mismas tendencias bélicas e incluso ciertas características en el arte. Toda esta información histórica la hemos sacado de este link, el cual lo dejaré en la descripción del video para que lo pueda ser consultado, en donde se encuentran hoy en día los asirios. Podemos ver en esta gráfica del continente europeo la migración que hicieron los asirios desde Asia Menor, cruzaron el Mar Negro y se establecieron en esta zona, en la parte sur de Alemania y Polonia, los germanos, lo que hoy se conoce como Alemania, Polonia, República Checa. Ahora, teniendo claro que los germanos son descendientes de los escitas y estos a su vez de los asirios, miremos la descendencia de los ingleses. Según la Wikipedia dice que los ingleses son una nación y un grupo étnico nativo de Inglaterra que hablan el idioma inglés y comparten una historia y una cultura común. La identidad inglesa es de origen medieval temprano, cuando eran conocidos en inglés antiguo como el Angelsin, familia de los ángulos. Su etnónimo se deriva de los angles, uno de los pueblos germánicos que emigró a Gran Bretaña alrededor del siglo V después de Cristo. Esta es la fuente en la cual hemos tomado esta información. En otras palabras, los ingleses son una tribu de los germánicos que emigraron a Gran Bretaña alrededor del siglo V después de Cristo. Por ende, si los ingleses vienen de los germanos, también son asirios, porque la descendencia de los germanos son los escitas y de los escitas son los asirios. No solamente los ingleses descienden de los germanos en la época medieval, también existen otras naciones en la actual Europa que descienden de tribus germánicas, lo que son los suecos, los daneses, los ingleses que acabamos de mirar, los holandeses, los belgas. Todas estas naciones hoy en día descienden de los germanos y en los rasgos que podemos ver en su población, en su gente, comparten las mismas características. Tez blanca, cabello rubio, ojos claros, altos. Toda esta población del norte de Europa son descendientes de los germanos. Sus antepasados eran tribus germánicas. Por ejemplo, los daneses era una tribu de los germanos que emigró hacia el norte de Alemania, igual que los suecos. Lo mismo pasó con los ingleses, holandeses y belgas. Entonces podemos analizar que todas estas naciones comparten los mismos rasgos físicos y por ende también hacen parte del pueblo asirio, ya que vienen de varias tribus germanas. Como hemos visto, el anticristo debe de venir de una de estas naciones que actualmente hacen parte del pueblo asirio. Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Bélgica y también Suecia. Y como hemos venido anunciando a través de este canal, el mayor candidato a ser el anticristo es el príncipe William, el asirio que nombra la Biblia. Dado que pertenece a una gran potencia mundial como lo es el Reino Unido, pertenece a una monarquía poderosa,
y es una persona joven y carismática. Aunque actualmente ha salido una persona que reclama ser el verdadero heredero de la corona británica, llamado Joseph Gregory Hallett, el cual dice que tiene todos los papeles y formas de probar que él es el verdadero heredero al trono del Reino Unido. Ese señor ha entablado una demanda a los tribunales. Esperemos a ver en qué termina toda esta historia. Dado que el Reino Unido es una tribu que desciende de los germanos y a su vez de los asirios, cumple perfectamente con lo que dice la profecía, que el asirio va a venir a gobernar el mundo. Y dentro de esta gran nación, el Reino Unido, el principal candidato para ser el anticristo, desde mi punto de vista, es el príncipe William, el cual está a punto, muy pronto, de ser coronado. Aunque existe este señor, Joseph Gregory Hallett, que ha salido últimamente a reclamar el derecho al trono, aunque desde mi punto de vista personal veo que no cumple con las características del anticristo, ya que es una persona mayor y no ha tenido el recorrido mundial que ha tenido el príncipe William. Yo veo más que Joseph Gregory Hallett es un instrumento que utiliza la élite para distorsionar la verdad, para tapar al verdadero anticristo, el verdadero asirio. Aunque pueda estar equivocado de que sea este señor el anticristo, pero veo más probable que sea William. Es más, la misma élite mundial ha venido anunciando por muchos medios que ellos utilizan que el próximo rey del mundo es el hijo de Diana, el cual está a punto de ser coronado como rey del Reino Unido. Veamos algunos ejemplos de esos mensajes ocultos dados por los Illuminatis en películas, en historias, en muchas cosas que ellos han venido publicando. Por ejemplo, se dice que el príncipe William Arthur Windsor es el futuro rey de Inglaterra y lo comparan con el rey Arturo, con la leyenda de aquel hombre que sacaba la espada de la piedra y se coronaba rey de Inglaterra. También a través de muchas producciones de Hollywood, que sabemos que es una empresa que trabaja para los Illuminatis, muestran todos esos mensajes ocultos que William es el próximo rey del mundo. Muchas películas acerca del rey Arturo, personajes que tienen la apariencia física de William, como lo vemos acá en esta película llamada Damien, en esta otra película, en esta otras donde se ven rasgos físicos de los protagonistas de esas series que se parecen al príncipe William. También es interesante una película que en los años 60 causó mucho terror, que se llamó Rosemary Baby, el bebé Rosemary, que hablaba que esa mujer que estamos señalando acá había quedado embarazada del diablo y que su bebé iba a ser el anticristo. Llama la atención que, por ejemplo, cuando la esposa de William Kay presenta a su hijo, tiene la misma vestimenta de la que utilizó la protagonista de Rosemary Baby. También lo utilizó el mismo color rojo Diana cuando presentó a William públicamente. Todas esas producciones que muestra la élite mundial nos da a entender también de que el asirio es el príncipe William, los rasgos físicos de los protagonistas y muchas otras características y claves que nos han ido mostrando la élite mundial. Esto es un pequeño ejemplo, existen muchas más producciones en el mundo en el cual podemos visualizar que el príncipe William es el anticristo. Ahora bien, la pregunta que te estarás haciendo en este momento es la siguiente: ¿el anticristo debe ser judío, ya que el pueblo de Israel no aceptará a ningún otro como el Mesías si no fuera de descendencia judía? Pero este erróneo concepto se debe a una mala interpretación de dos textos bíblicos que mencionaremos a continuación. Juan 5:43: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Daniel 11:36: Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Por estos dos textos es que la mayoría de estudiosos creen que el anticristo debe ser judío, pero si analizamos bien estos dos pasajes, aquí claramente no nombra de que el anticristo venga de alguna de las tribus de Israel. La idea de que el anticristo es judío proviene de la traducción King James y de la Reina Valera de Daniel 11:37, que dice: del Dios de sus padres no hará caso. Ese versículo continúa diciendo que este anticristo no considerará a ningún Dios, y algunas personas han pensado que si el anticristo no considera al Dios de sus padres, entonces debe ser judío. Y también señalan a la D mayúscula en Dios como prueba de que debe ser el Dios verdadero de Abraham,
Isaac y Jacob. Pero hay varios problemas graves con esa interpretación. El texto original en la antigua lengua hebrea no tenía letras mayúsculas, así que la letra D mayúscula no es prueba de nada. Por el contrario, el pasaje de Daniel 11 podría referirse a judíos o gentiles. Cada nación pagana tenía sus dioses, los dioses de sus padres. El texto solo dice que no honrará a los dioses de sus padres. Podría ser cualquier dios de cualquier nación. En otras palabras, Daniel 11:37 no está refiriéndose al verdadero Dios, está hablando solamente del Dios del padre de él, es decir, el Dios de los asirios. No hará caso al Dios de su pueblo. Y sabemos que el pueblo del cual viene el anticristo es Asiria. Miremos estas traducciones que nos dan más detalle acerca de Daniel 11:37. Nos aclaran más este versículo. La versión BibliaNet: no respetará a los dioses de sus padres, ni siquiera al Dios amado por las mujeres. No respetará a ningún Dios. Se elevará por encima de todos ellos. Nueva Biblia Inglesa Corazón: ni considerará a los dioses de sus padres, ni al deseado por las mujeres, ni mostrará respeto a ningún otro Dios, porque se magnificará sobre todo. Nueva Traducción Viviente: no tendrá respeto por los dioses de sus antepasados, o por el Dios amado por las mujeres, o por cualquier otro Dios, porque se jactará de que es más grande que todas ellas. Como podemos ver en estas tres traducciones, claramente no está hablando del Dios de Israel, sino que hace referencia al Dios de sus padres, de la nación en la cual él viene. También con estas traducciones podemos tumbar la idea de que el anticristo es homosexual, porque por ejemplo la Nueva Traducción Viviente dice que o por el Dios amado por las mujeres. No hará caso al Dios que aman las mujeres. No está haciendo referencia al amor de las mujeres, que es como está traducido en la Biblia Reina Valera. Recordemos lo siguiente en 2 Tesalonicenses 2:9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a tener poder para engañar. Va a engañar a todo el mundo de que él es el Mesías, aún no siendo israelita, no viniendo de ninguna de las tribus de Israel. Él engañará porque Dios le ha dado el poder, un poder engañoso para confundir y mentirle a las naciones del mundo entero. Por ende, el pueblo de Israel también lo aceptará porque serán engañados. Tiene poder el anticristo para engañar. Podemos concluir entonces lo siguiente acerca del anticristo. Jesús derrotará al anticristo con su espada de dos filos, la espada que sale de su boca en su segunda venida, que es su voz, la palabra. Miramos también de que el anticristo es el asirio, el que nombra las profecías de Isaías y Oseas, el rey del mundo, el asirio. También miramos que el imperio asirio en la antigüedad se estableció en Mesopotamia, en lo que hoy se conoce como Irak, cerca del río Tigris, en esta zona. Miramos también, el imperio asirio fue destruido, ellos migraron hacia la parte superior del Mar Negro y se establecieron allí y fueron conocidos como los Etzitas, que después de ahí migraron más hacia el oeste y se convirtieron en lo que hoy se llaman los germanos, las tribus germanas, que a su vez los germanos se establecieron hacia el norte y hacia el oeste, migraron hacia el Reino Unido y hacia el norte, hacia Dinamarca y Suecia, y que las naciones que hoy en día vienen de esas tribus germanas son Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, entre otros, que estas naciones comparten rasgos físicos similares y que por ende también vienen de la descendencia de los asirios. Vimos también de que el anticristo no es judío, que es un concepto falso que se ha establecido en el pueblo cristiano de que tiene que ser judío, pero la realidad es otra, que el anticristo es asirio y que el más firme candidato, puedo yo estar equivocado, pero el más firme candidato a ser el anticristo es el príncipe William, porque él es de una gran potencia mundial, como lo es el Reino Unido, es asirio, y porque aparte de eso, la misma élite mundial nos lo ha venido mostrando a través de muchas formas de que él va a ser el próximo gobernante del mundo. Hasta aquí este corto estudio acerca del anticristo y su origen. No te olvides compartir este estudio con tus amigos, con tus hermanos en Cristo. Te recomiendo ver la descripción y los comentarios de este video. Allí encontrarás un link para descargar el estudio completo en PDF. También te recomiendo
ver la secuencia de todos los videos en este canal uno a uno en su debido orden para poder tener un concepto más claro de los acontecimientos que están a punto de iniciar. Y recuerda que el tiempo se acaba y el fin está muy cerca. Y como está tan cerca, te recomiendo a ti, querido amigo, que vengas a los pies de Cristo para que Él te dé la oportunidad de ser libre de todas las cosas que han de venir para este mundo, para ser libre también de la persecución que hará este hombre, el asirio, cuando sean los últimos 7 años del gobierno del hombre. Por eso te invito a que te pongas a cuentas con Dios, para que le pidas perdón y que aproveches la gracia que Él está dando en este tiempo de poder acercarnos a Él y ser librados de todos estos acontecimientos en el arrebatamiento glorioso que se aproxima en este año durante la fiesta de Pentecostés. Nos vemos en el siguiente video, en el cual hablaré acerca de Estados Unidos. ¿Por qué esta nación no aparece en el nuevo orden mundial? ¿Por qué esta nación grande y poderosa no está registrada en los últimos 7 años del gobierno del anticristo? Miraremos todas las características que hacen referencia a que Estados Unidos es la gran Babilonia, la cual será destruida el mismo día del arrebatamiento de la iglesia. Caerá la ira de Dios sobre esta nación y dejará de existir por completo. Miraremos todas estas características y los textos y la forma en que va a ser destruida esta gran potencia del mundo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hasta el siguiente video. Bendiciones a todos.